Bueno, y continuamos esta noche en Escritorio Local y os decía que comenzando el año tenemos que acercarnos indiscutiblemente a las cifras del paro. Lo hacíamos porque el pasado lunes conocíamos esos resultados que emitía el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, también porque acabamos de cerrar un ejercicio y es obligatorio, yo creo, que hacer balance. Y en esta ocasión nos acompaña Fidel Velasco, secretario provincial de Comisiones Obreras, para hablarnos de ello y de otras cuestiones como cómo se presenta este 2015. Muy buenas noches, Fidel. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros para hablar un poquito de todos estos datos, porque si bien hemos acabado el año, yo creo que es obligatorio también, independientemente de los datos que conocíamos el lunes, hacer un balance de lo que ha sido un nuevo año marcado por una coyuntura económica muy complicada, en el que las cifras del desempleo son las que son. Sigue habiendo más de 30.000 parados registrados en las oficinas de empleo, al margen de todas aquellas personas que no están en ellas. ¿Qué balance se puede hacer, Fidel, de un año que acaba de comenzar, en el que, pese a que se encadenaron varios meses de, no sé si decir crecimiento, o por lo menos disminución de esos desempleados, hemos terminado como lo hemos hecho? Bueno, el balance al final de año, como tú bien dices, bueno, hemos acabado este año con más paro de las pocas provincias de España con más desempleo. Es cierto que al final del balance anual hay 1.400 personas menos, pero yo creemos que es un año casi parado, es decir, un año que ha sido, las circunstancias, a mí a nosotros nos preocupa mucho, es que una ciudad como Burgos, que es industrial históricamente y tal, pues todavía no remonta el sector industrial, que es lo fundamental para la provincia de Burgos, ¿no? Y a nosotros nos preocupa mucho, sobre todo, es de que cada vez hay menos gente que cobran prestaciones, ¿no? Estamos hablando de que ahora mismo estamos como hace 10 años. Ahora mismo solo el 52% de la gente que está desempleada cobra alguna ayuda. Y yo creo que en el siglo XXI que vivimos no podemos tener a más del 48% de las personas si tienen una ayuda, ¿no? Por eso exigimos y pedimos al gobierno, en este caso, de que hay que cubrir esas necesidades básicas para que no llegue a veces a la marginación, y a veces hay gente que, bueno, pues ahí tiene muchos temas, que el tema de desahucio, el tema de problemas a los niños que van sin todas las cobrar consecuencias, ¿no?, todo eso, de... gente que no puede pagar la luz, hay una crisis, mucha gente que no puede tener calor en Burgos, ¿no? Que no puede hacer la calefacción porque no puede pagarla, ¿no? Yo creo que es fundamental que sí hay que existir y hay que potenciar entre todos que esa gente no lo pase mal. Fidel, si nos remontamos a hace ahora casi un año, muchos, sobre todo desde instancias políticas, decían que iba a ser un año de la transición, el año del inicio de la recuperación, que ahora sí que sí vamos a ver ese crecimiento. No sé si desde Comisiones Obreras, en este caso, pensáis que se han cumplido aquellos datos halagüeños en un principio, o si estamos en una situación de stand-by. Nos hemos encontrado con una situación casi, si no de paralización, de más de lo mismo. Yo creo que sí, ¿no? Hay toda la razón. Yo creo que es un año bueno, sabático, ¿no? ¿Verdad? Que decían que ya había brotes verdes, que empezamos a la económica. Es cierto que posiblemente la macroeconomía empiece a, bueno, que se empiece a levantar, pero yo creo que día a día lo vemos todo el mundo en la calle, que, bueno, que la gente, pues bueno, pues no está ni conforme, ni que ve en su casa que algún amigo tiene desempleo, que hijos que tienen que ir fuera a estudiar, que gente que tiene que coger contratos en precario de 5 horas, 10 horas, lo que es una situación bastante complicada, y muchos nos tememos que este año, es verdad que estamos en un año electoral, que eso al final, pues bueno, todo el mundo, todos los partidos políticos, me da igual, algunos otros dirán que, bueno, que van a ofrecer el oro y el moro, ¿no? Pero esto es muy complicada. Yo creo que en estos momentos ha sido un año que no se han hecho políticas industriales ni políticas fiscales adecuadas, y la situación es bastante complicada todavía. Algo en lo que habéis puesto el acento, Fidel, durante este último año ha sido precisamente en la marcha de la gente joven, al final, de esa mano de obra que tendría que estar trabajando hoy en día, al final, de una generación, no sé si se puede hablar perdida, o por lo menos de una generación que ha tenido que emigrar. Imagino que es una de las principales preocupaciones que percibís también desde el sindicato. Sí, lo vemos todos los días, ¿no? Gente, a lo mejor juventud, a lo mejor gente preparada de la historia de este país, ¿no? Lo que ha costado a las familias y en este caso a los contribuyentes, ¿no? Formar a toda esa gente en las universidades públicas, y que se tengan que ir, o que se tengan que ir fuera de España, y además otras consecuencias, que encima esa gente no está ocupada de lo que ha estudiado. Es decir,
X personas trabajando en lo que no es lo suyo, ¿no? Por las circunstancias familiares y porque hay que vivir, ¿no? Por ejemplo, si un señor es ingeniero, pues a lo mejor está trabajando de limpiador o de vendiendo pescado. Es decir, toda esa gente que nos ha costado un dinero a todos los contribuyentes y a la familia, pues bueno, pues no están haciendo lo que deberían de hacer, ¿no? Y eso nos preocupa mucho. Y luego, pues toda esa gente que todo el mundo conocemos que está yendo a otros países, ¿no? En Europa. Es verdad que a veces van con unas perspectivas y luego se tienen que volver porque no es todo lo que reducen en Alemania, ¿no? Y hay por ahí muchos ejemplos que ha habido en los medios de comunicación de que, bueno, pues la gente que va allí no es lo que es, ¿no? Pero eso nosotros, bueno, pues yo creo que aquí todo el mundo debemos ser culpables, de que esa gente que nos ha costado un esfuerzo a todo el mundo, pues de que no estén ocupados en lo suyo. Y yo creo que es un despilfarro y al final va a ser una gente que puede ser una generación perdida. Fidel es uno de los colectivos que más preocupa, pero no el único, porque también durante este 2014, también a comienzos de este 2015, luego hablaremos de los datos que nos ha dejado el mes de diciembre y de las previsiones de este nuevo año, se encuentra el colectivo de sin empleo mayor de 45 años, que parece que es sobre el que se intentan focalizar ahora los esfuerzos desde las administraciones. Es un colectivo que lo está pasando verdaderamente mal, pese a que en un primer momento se le instó a que se reformase, dijese, bueno, pues hay que reinventarse, ¿no? Esa palabra que se ha utilizado mucho. Pero al final, ¿en qué situación se encuentra este colectivo en Burgos? Pues es una situación muy preocupante, ¿no? Y a nosotros nos preocupa porque es gente, sobre todo que viene gente de sectores, pues de la construcción, gente que, bueno, tuvo con el boom, mucha gente dejó de formarse, fue a trabajar a la construcción. Es un colectivo de 45 a 50 y tantos años que se ha quedado tirado en el camino porque no encuentra otros trabajos con lo que ellos hacían. Y es gente que, pues que el futuro es complicado, ¿no? Nosotros llevamos reivindicando mucho tiempo al gobierno de que es un colectivo de que hay que darle una cobertura, y es verdad que hemos llegado a un acuerdo de mínimos con el gobierno central, de los 428 euros para toda esa gente, que son, bueno, es un colectivo ya grande, ¿eh? Estamos hablando de casi 500.000 personas, con su estructura de familias que no tienen nada, ¿no? Y por eso hemos querido, pero son dos vías, una vía es la económica, y otra vía es la vía formativa y de cualificación para poder pues que salgan de esa situación en paz, que es verdad que bueno, hay mucha gente que viene sobre todo de toda la construcción, que no está bien informada, y ahora mismo las perspectivas que hay del sector de la construcción pues son muy complicadas. Y además, teniendo en cuenta que hay gente que detrás viene otra gente bien mejor preparada que ellos, ¿no? Entonces es una situación muy compleja, y es gente que va a tener un problema añadido, que esa gente cuando se quieren jubilar han perdido unos años fundamentales para la hora de cotizar, y les va a quedar la mínima de las mínimas. Entonces, es un problema que van a ir arrastrando. No cotizan, o se cotizan por lo mismo, y cuando llegue la hora de jubilación, en este caso puede ser a los 61 años, porque viene de un expediente o de un despido, pero les va a quedar la mínima. Es decir, y toda esa gente no cotiza. Al final va a cotizar muy poco y al final les va a quedar muy poco de pensión. Y luego de futuro va a ser un problema también, porque va a haber núcleos de pobreza que a lo largo del tiempo, esa gente que les quedan todavía 5, 6 años, 7 años de cotización, van a cobrar las mínimas. ¿Y cómo va a poder subsistir a lo largo de su vida, cuando, bueno, si le quedan 20 o 30 años de vida, cómo van a vivir con 400 o 500 euros de mínima de pensión? Entonces, en otros, situación que el gobierno todavía no ha sido sensible, y que esperemos que el gobierno o el nuevo gobierno que entre, nosotros nos preocupa ese colectivo, que es fundamental, pero el tema, sobre todo también con el tema de los jóvenes. El tema de los jóvenes, mayores de 45 años. La última vez que repasábamos los datos del paro en esta mesa, se sentaba aquí Roberto Gómez, secretario provincial de la Unión General de Trabajadores, decía que igual de preocupante que estos colectivos son otros, ¿no? Porque yo sé que son muchas las personas que se encuentran en una situación complicada, es imposible repetir en una mesa pues todos los casos, pero si vamos abarcando, por ejemplo, él ponía también el acento o llamaba la atención sobre el colectivo de las mujeres, sobre todo aquellas personas que se han visto obligadas a buscar un trabajo en estos momentos porque en su núcleo familiar no entra dinero para sobrevivir, o el de los inmigrantes que permanecen todavía en España, que permanecen en Burgos y cuya situación se ha complicado mucho a raíz de toda esta coyuntura económica. Sí, y otro núcleo añadido también, otro grupo, es el tema de los autónomos. Es un sector que es verdad que, pues bueno, que lo estamos hablando muy mal, el tema de comercio, el tema de fontaneros, etc. Esta gente también lo va a mal porque ha bajado mucho los ingresos, y es un problema también añadido a eso, ¿no? Lo que te decía, las mujeres, ¿no? Mujeres que, bueno, por circunstancias familiares, por cuidado de hijos, cuidado de personas mayores, pues bueno, no en su casa entraba un salario, pero a su marido ha tenido que dejar. Y además esa gente que está trabajando
y a veces está trabajando en economía sumergida. Es decir, muchas veces está trabajando en B o en C, es decir, como se quiera llamar, ¿no? En tareas domésticas que no están cotizando, lo que se supone porque luego no vuelve a cada jubilación. Entonces es una situación también preocupante, ¿no? Y el tema de los inmigrantes, es verdad que la gente de Burgos es de las 9 comunidades de Castilla y León donde más inmigrantes hay, en activo, somos los que siempre ha habido más inmigración. Pues bueno, también están bajando, pues toda esa gente está trabajando lo que está trabajando. Es decir, o sea, hay que ser realistas. Si en este país, con 5 millones de personas, si esa gente no tendría algún ingreso, entonces sería la guerra. Es decir, vamos a ver, es decir, si no, y son datos que no los damos los sindicatos, los da Hacienda y los da. Es decir, en este país hay más de el 22% de economía sumergida, pero no ahora, antes también. También, no es un problema exclusivo, ¿no? Exclusivo de ahora, no va a tener de ahí, y no lo hicimos los sindicatos mayoritarios, sino lo dice el inspector de Hacienda, que a veces están colapsados porque no puede llegar a la economía sumergida. Es decir, si no habría este país economía sumergida, esto sería la guerra, ¿no? Entonces, hay esas situaciones, hombre, y luego los inmigrantes tienen situación, además que, ¿y dónde van a ir? A sus países de origen. Cuando estén allí aquí por lo menos, todavía, de momento tenemos pueden tener una salida, ¿no? No, y tenemos ayudas sociales, las ONG, todas esas cosas. La seguridad que tenemos, en este caso, los burgaleses, de Campo de Alimentos, todas esas cosas funcionan aquí, ¿no? Mira, bueno, pues aquí estoy como estoy, pero aguanto. Pero si me voy a país, a países del Magreb, que hay muchísima gente con todo el tema que está viendo ahora con el tema del Santo de la Verja, es decir, que ahí no tienen nada, y aquí, bueno, tiene algo que subsistir, ¿no? Y es un problema que, bueno, pues ahí muchas veces dicen, ¿por qué no se van? Pues que andan ahí, ¿no? Que todo el mundo a veces, si aquí estoy, bueno... Es una complicada tesitura, ¿no?, a la que se tienen que enfrentar muchos. Fidel, vamos a hacer una pequeña pausa. A la vuelta hablamos, si te parece, de los datos que conocíamos el pasado lunes. Hablamos también de las previsiones de este año 2015, de cómo se encuentra Burgos dentro de toda esta coyuntura, pero va a ser dentro de unos minutos. Continuamos hablando con Fidel Velasco, secretario provincial de Comisiones Obreras. Fidel, hemos analizado un poquito lo que ha sido 2014, porque podríamos hablar seguro que largo y tendido de lo que ha sido este último año, además deteniéndonos pues más concretamente, ¿no?, en algunos de esos colectivos que hemos ido repasando, porque las circunstancias son complicadas en cada uno de ellos y siempre además hay particularidades, y detrás de todas esas cifras, en definitiva, hay personas, que es lo que intentamos trasladar cada vez que repasamos estas cifras, como las que conocíamos el pasado lunes. Nos despertábamos muchos con esa noticia de que a nivel nacional descendía el número de desempleados. Esperábamos a conocer los datos concretos por provincias, por comunidades autónomas. La sorpresa, o no sé si tanta sorpresa, era ver que la tendencia a la baja no se presentaba en la provincia de Burgos, no se presentaba tampoco en el conjunto de Castilla y León. Rompíamos, en definitiva, ese descenso que a nivel nacional era aplaudido por muchos. Sí, nosotros ya lo veníamos diciendo, ¿no?, en meses después de el verano, como se suele decir, ¿no?, que es verdad que en verano suele bajar el desempleo en Burgos y en el resto del Estado español, pero venimos diciendo que la situación iba a acabar como está acabando, ¿no? Nosotros lo vemos todos los días, las compañías que trabajan en las empresas, y que, bueno, que no está cogiendo gente nueva, las empresas no están haciendo inversiones, y además lo que se ha creado empleo y los datos del último mes es todos los servicios, y eso todo es coyuntural. Es decir, a este mes el todo servicios, sobre todo en el comercio y hostelería, es el tema de contratos temporales y a tiempo parcial, ¿no? Es decir, que es verdad que ha aumentado a nivel global en todo el Estado el tema de el aumento de la seguridad social, pero hay que ver después qué cotizan. Es decir, al final lo que está cotizando es por contrato de 20 horas, 10 horas, 15 horas, y al final eso es problemático a la hora de que la caja única de la seguridad social, es decir, se vaya vaciando cada vez más. Si se van jubilando, como suele decir, trabajadores de Telefónica que tienen buenos salarios, pero están dando a gente de Telepisa, por ejemplo, es decir, una empresa o de servicios, es decir, que está cobrando 500 euros, es decir, no es lo que entra lo que sale, entonces eso nos preocupa mucho. Es decir, lo que no se puede hacer es que algunos miembros del gobierno decían, a lo mejor es tener un trabajo. Bueno, sí, hombre, si te estás muriendo de hambre y al final te dan otro dos pan, pues sí, ¿no? Pero yo creo que la situación de futuro, no, este país no pasa por tener contratos de 500 euros. Es decir, si al final un joven que acaba de estudiar, el futuro es que vivir con su familia hasta los 60 años, pues bueno, el futuro es complicado en este momento, ¿no? Por eso nosotros creemos
que lo que se ha creado en este momento es una precariedad en el empleo en este momento, ¿no? Si hablamos de cifras más concretas, hablamos de más de 300 nuevos desempleados en las oficinas registrados en Burgos. Yo no sé si la cifra era tal la que os imaginabais, Fidel. ¿Pensabais que o esperabais que se destruyese empleo también en este último mes, o os ha sorprendido porque hablamos de un número importante también de parados, ¿no?, que han pasado a formar parte de Sí, esas listas? yo decía antes, ¿no? Cuando comentábamos, a mí me preocupa, en Burgos es una ciudad industrial, históricamente, está todos los datos, la mayor provincia de Castellón, más industrial Es que el hay, peso, ¿no?, es al el final peso de la industrial, comunidad. y que donde más cae, la segunda, además que es la industria, pues nos preocupa, ¿no? Porque en Burgos es lo que es decir, no es una provincia que tenga solo servicios o hostelería, es decir, en Burgos es industrial. Si no crece la industria, el futuro va a ser complicado. Es decir, nosotros nos preocupa de que el sector industrial, que es potente, pues que no crea empleo, o que lo que está es cerrando empresas, o pequeñas empresas están cerrando, nosotros nos preocupa. Y en Burgos, en general, a mí, de las 3 zonas o 4 zonas que industrialmente, una zona que menos preocupa mucho, en este caso como se ve, es la zona de Miranda. Miranda está viendo hace poco, como todos sabéis, en Montefiore. Lo hemos visto, ¿no?, efectivamente. Van a echar a 300 personal. Bueno, Miranda, en este momento, será de la zona donde más de empleo se ha destruido de este tipo, y sobre todo en la industria, ¿no? Fidel, la Confederación de Asociaciones Empresariales, FAE, para la gente que Sí. está acostumbrada a escuchar las noticias, hablaba precisamente en su balance de que el peso industrial en Castilla y León, pese a estos datos, ha crecido en 2014 y ya representa el 27% del Producto Interior Bruto de la comunidad, frente al 25 y algo con el que finalizaba el año 2013. ¿Cómo se pueden entender estas cifras si estamos destruyendo empleo, si el sector industrial Sí. está siendo uno de los más castigados en este momento y pese a ello el peso en la comunidad crece? Yo no sé si pensáis que aquí se pueden inflar las cifras, si pensáis que se debe precisamente a exportaciones, a lo que se está produciendo. ¿Cómo se puede explicar esa diferencia? Yo creo que aquí hay un dato, hace poco lo daban, el peso, antes de la crisis, los salarios eran el 52% del PIB de este país, y ahora están en el 48%. Ha aumentado el beneficio empresarial y ha bajado la caída de los salarios. Es decir, había una rebaja salarial en todos los colectivos. La media que se está dando es el 8% en algunos casos en el sector privado y el 20 y tantos por ciento en el sector público. Estamos hablando de una bajada de salarios. Es decir, y un aumento de jornada. Es decir, todo repercute. Es decir, si tú bajas salarios, aumento de jornadas, es decir, al final la empresa gana más dinero al final. Si te bajas salario y encima de aumento de jornada y tal. Yo creo que por eso, unido a eso, nosotros exigimos ya por fin que se tiene que acabar la contención salarial. Ya, es decir, llevamos los trabajadores, las trabajadoras y el ciudadano en general nos hemos apretado el cinturón durante 4 años, a otra gente sobre 5 años. Creemos ya que es verdad que hay que subir los salarios. Sí, porque si no, ¿qué está pasando? Si es que la gente está claro, si a mí me bajan el salario, me contienen mi nómina, al final, es que una pescadilla que se me da la cola, no consumimos, no invertimos. Cerramos el ciclo, ¿no? Es el ciclo, ¿no? Y yo creo, esperemos, porque se está negociando, en este caso con la patronal a nivel estatal, la COE, en este caso que sería aquí como la FAE, intentando llegar a un acuerdo con la negociación colectiva. Y ya esperemos que, no es para todo lo mismo, ¿no? Hombre, si vemos que se ha hecho, ¿no?, en los sindicatos, si una empresa va mal, no sé qué, se ha bajado los salarios mismo directamente los trabajadores, ha negociado una contención salarial. Pero bueno, yo creo que en estos momentos es hora ya del tema de la subida salarial. Hombre, y un dato así un poco chocante, ¿no? Que el gobierno nos suba 3 euros el salario mínimo, me parece un poco cachondeo por parte del gobierno. Estamos hablando que al año son 33 euros. No miento, 36 euros. Hombre, yo creo que estamos en la cola de Europa, si somos el tercer país por la cola con salarios mínimos más bajos de la historia de los países de la Unión Europea. Estamos hablando que el salario son 648 euros, ¿no? Cuando países de al lado, Francia o tal, o Irlanda, que esos países están en 1.500 euros en salario mínimo. Entonces estamos hablando de qué estamos hablando, ¿no? Hombre, algunas personas o algún empresario, llamado empresario, quieren competir con salarios de Marruecos o de
no sé, digo Marruecos porque está al lado, es decir, con salarios de 32 euros, bueno, pues así es que o salarios chinos, para eso es competitivo. Yo creo que por ahí no va la situación, ¿no? Yo creo que la situación va por aumentar los salarios para poder ser también más competitivos, ¿no? Yo te preguntaba sobre todo esto de esos datos de FAE porque la gente, ¿no?, puede llamar la atención porque si acabábamos el año con ese dato, contrasta, ¿no?, los datos que conocíamos el pasado lunes. Sí. La industria sigue destruyendo empleo, al igual que ha sucedido en la construcción, que también ha incrementado el número de desempleados. Lo hemos visto prácticamente en el conjunto de los sectores, Fidel, en este comienzo de año precisamente porque la construcción sigue al alza, ¿no?, en cuanto al número de desempleados, porque la situación es la que es. Antes de comenzar además esta entrevista, ¿no?, comentábamos que tampoco ayuda, ¿no?, la climatología de Burgos, ¿no?, como para poder desarrollar obras en este tiempo. ¿Cómo se presenta 2015, Fidel? Porque yo no sé si es cierto o la gente debe hacerse ilusiones con aquello de la recuperación, del inicio, ahora sí dicen, de esos brotes verdes, de vamos a crear empleo, porque el caso de la provincia de Burgos, en este caso yo creo que sí que debe entenderse al margen del conjunto de España, porque bien es cierto que entramos después en la crisis, así lo veíamos cuando otros lo estaban pasando muy mal y nosotros no teníamos todavía esa recesión económica. Ahora vamos a tardar más en salir también de esta situación. Yo creo que sí, ¿no? Como tú decías, tardamos casi un año después a destruir empleo masivo. Sí, muchos expedientes, creo recordar el año 2009 empezamos a tener expedientes de cierre, de despido, etcétera, etcétera. Yo el futuro, como te dije antes, va a ser un año complicado todavía. Y más porque si con políticas de ajuste que plantea el gobierno, de recortes, de recortes en sanidad, educación, todo eso supone que al final, si tú has hecho una política de ajuste durante 4 años, si estás aplicando esa política de ajuste, lo que te decía antes, con el tema de salarios, no salimos de la crisis con ajuste. Es decir, yo creo que aquí hay un tema fundamental, no solo en España, digo que hay que cambiar políticas europeas, económicas. Ya está viendo por ahí a un tema desde países como Francia, Italia, que están exigiendo en este caso a la señora Merkel, que es la que controla, en este caso, Europa, es decir, y que, bueno, que política de ajuste está viendo que no. Es decir, y Alemania no está hablando, como te decía antes, de salarios de 600 euros. En Alemania es un salario 3 veces más que aquí en España, ¿no? Y están ahí, ¿eh? Es decir, es el país más industrial de Europa. Por eso digo yo que hay que hacer políticas a nivel europeo, pero también políticas también sociales y fiscales, ¿eh? Es decir, vamos a ver, lo que no podemos hacer es, si queremos tener servicios sociales, pero hay que pagarle. Si bajamos impuestos, ¿qué hacemos? Es decir, todo no se puede hacer lo mismo. Es decir, si al final cotizamos menos todo el mundo, pagamos menos, ¿quién va a pagar, en este caso, ayudar a la gente mayor? ¿O quién va a pagar la educación? Es que hay que hacer políticas fiscales también en este país adecuadas a los tiempos, ¿no? Bueno, hay que estar pendientes, ¿no?, de lo que vaya a pasar en 2015. Fidel, no te he preguntado cuando analizábamos esos datos, pero ¿cómo ha influido lo que ha sucedido en Campofrío, por ejemplo? Porque hablábamos antes del caso de Miranda, que es muy preocupante lo que ha sucedido con esta empresa a la que mencionábamos, pero también con otras. Pero en el caso de Burgos, ya no con los contratos directos que tenía la empresa, sino con todas esas subcontratas de las que tanto hemos hablado los últimos meses. ¿Cómo influyen en esta situación del paro y cómo pueden influir en los resultados que vayamos a conocer también durante los próximos meses? Sí, es verdad que esta gente no va a entrar a contabilizar, los trabajadores de la empresa de Campofrío, es decir, no van a entrar a contabilizar el tema de desempleo, en principio porque es un ERTE, pero bueno, a mí sí me preocupa decir, todas las empresas auxiliares, ¿no? El tema de transporte, verdad que no son empresas, el tema de mantenimiento, otras empresas, bueno, de momento están ahí, veremos, verdad que todavía es un mes, lleva muy poco tiempo, un mes claro, y pico, pero en el futuro las empresas que hacían, yo que sé, todo el tema de que se está hablando del tema de embalaje, todo eso. hay muchas empresas, yo te lo No, pregunto, pero es decir, todavía no se ha visto cómo van a quedar, ¿no? Es decir, bueno, de aquí a, pues hay que esperar unos meses a ver cómo va a funcionar por el tema de logística, todo eso, que todavía, bueno, sí, verdad que ha sido un mes y medio, casi 2 meses, pero verdad también que había un parón en el mes de diciembre, que todo el mundo más o menos, muchas empresas cierran el tema del calendario y tal, pero hemos en el futuro, bueno, a mí nosotros también nos preocupa, ¿no? Sobre todo del futuro, y bueno, la buena noticia es que al final se ponga en Burgos, ¿no? Esperemos que al final no den marcha atrás, yo espero que la empresa, creemos que es una empresa seria y creemos que la empresa ha dicho que la van a montar y que sea constante, en vez de tardar en 2 años, pues que tarde 1 año, si es posible, ¿no? Vamos a quedarnos con este mensaje positivo. Sí, no, hombre, porque es fundamental, ¿no? Nosotros, yo el día del incendio, el 16 de noviembre, pues bueno, ves todo aquello y dices, joder,
que es como... La que se nos viene encima, No, ¿no? dices, joder, yo primero pensaba que había fallecido, lo primero que es, aquí veo muertos, ¿no? Ves aquello y dices, joder, esto como, es un sueño, de esto es una pesadilla, ¿no? Y verdad que a pocas horas, en este caso el director general del grupo, Pedro Valverde, dijo lo que dijo y que le ponía euro, bueno, a pesar de la desgracia, lo que es CEO, bueno, es menos desgracia al final, ¿no? Vamos a confiar Al en la final, empresa palabra, en este caso. hombre, yo creo, y públicamente lo ha manifestado, yo creo que lo ha hecho públicamente y que se va a meter la empresa en Burgos, ¿no? Entonces, bueno. Vamos a confiar en la palabra y también en todo el apoyo mostrado por la ciudad, que no ha sido poco, Sí, desde las administraciones y también otros muchos ciudadanos, ¿no? Pero vamos a decir también que no se queden en el olvido esas otras empresas que también pasan por momentos muy complicados, hombre, y que necesitan también ese apoyo. Sí, ¿no? Y que no solo Campo Frío, ¿verdad? Que es una desgracia, con casi 1000 trabajadores, bueno, pero hay una empresa también que lo está pagando mal y, bueno, que también hay que cortar esos días, ¿no? Y también hay que ayudarlas a salir de esta situación tan complicada que estamos viviendo. Fidel, hablaremos en el futuro, seguro, de datos de paros, de economía. Vamos a desear que sea un feliz año 2015 para todos. Gracias por estar esta noche con nosotros y que los datos que conozcamos el próximo mes sean algo mejores, por lo menos que esperemos estos últimos. que aquí, bueno, pues digo yo, que esos brotes verdes que dicen en algunos casos el gobierno sean reales al final, ¿no? Y que no sea macroeconomía, sino sea día a día tu vecino o tu vecina que vea que realmente encuentra empleo. Nos quedamos con esto, Fidel. Muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros continuamos ahora en Escritorio Local.